creo que ha sido interesante este último periodo. Bueno, la verdad es que México está en buenas condiciones para recibir un momento complicado en el escenario internacional, porque creo que hay que ver a qué responden estas pues, de alguna manera bravuconadas que le gustan al presidente al ahora presidente Trump, y que ya tuvimos una primera experiencia en el anterior periodo en el que fue presidente, y después, ¿no? La respuesta a su derrota, en fin, que es un personaje complicado, lo sabemos. Pero creo que detrás de los personajes, de las personalidades, porque no todas llegan al escenario, a un escenario como es este, de primer nivel en la potencia mundial, que es Estados Unidos, o que sigue siendo Estados Unidos. Yo creo que llegan estos personajes porque están reflejando una situación. Y creo que tenemos que ahondar más. No es esta la ocasión, porque creo que es muy importante ver cómo está respondiendo México, pero quisiera primero decir, la situación mundial es una situación amenazante, digamos, no solamente por los conflictos que ya están desatados, sino porque el ajuste general que tuvo la economía capitalista a nivel mundial desde la pandemia, que fue muy brutal, que fue muy rudo, no ha terminado de encontrar su curso, digamos. Sí sabemos que hay modificaciones importantes en este modelo de globalización, en que se armaban las grandes cadenas a nivel de todo el mundo, las cadenas productivas, porque eso no hay que olvidarlo, que esa es la base, ese es el fundamento de cómo funcionan, y a partir de lo que se trenzan, se generan una serie de intereses, ¿no? Económicos, materiales, que a veces se ocultan detrás de esto ruido, de estas guerras, de estos personajes, de estas elecciones en donde ganan fuerzas de derecha, pero hay esta inestabilidad. Viene hace tiempo señalándose por una serie de analistas o de estudiosos de la economía norteamericana sus dificultades, por decirlo menos, ¿no? Hay momentos en los que se avisora incluso una nueva crisis, están atentos, han tenido que apagar fueguitos, pero hay una situación de evidente deterioro del país como tal, de Estados Unidos, con un crecimiento de la pobreza, del deterioro social, de las condiciones de vida en Estados Unidos, resultado mucho digamos, el boomerang que fue su, su política neoliberal. De tal manera que tenemos una respuesta o un intento de estos grandes intereses económicos, de estas grandes transnacionales que tienen su corazón en Estados Unidos, actúan en el mundo. Hay un mundo inestable con fuerzas que están jalando hacia lados muy distintos, y porque el ajuste para terminar un modelo que fue muy depredador y que les resulta ya muy complicado después de la pandemia, ¿no? Porque se rompieron esas posibilidades de insumos y de cadenas productivas. eh, entonces comienza lo que hemos ya llamado como una nueva regionalización, es decir, que las empresas se mueven, que buscan formas de evitar cualquiera de estos problemas que se tuvieron durante la pandemia. Y junto a eso, pues los dos gigantes de la economía mundial, que es Estados Unidos y China, pues están buscando qué papel juegan en este reacomodo y quién gana de este reacomodo. Esta es un poco la historia de Estados Unidos y del capitalismo mundial, digamos, que en sus ajustes da coletazos y aparecen personajes tremendos. Lo sabemos desde
pues el surgimiento del fascismo en Alemania, ¿no? Con esta crisis que tuvo el capitalismo mundial, con la gran depresión en Estados Unidos, pero también la depresión europea, que produce el fascismo. Y claro que nos asustamos y nos preocupa porque son reacciones que son intolerantes, que son reacciones autoritarias, y estos primeros gestos que ha tenido Trump anuncian algo de esto, ¿no? El mundo no es lo mismo, no es igual, es más complejo en muchos sentidos, también tiene antídotos frente a fenómenos históricos que lo dañaron, pero no dejan de ser alertas en el mundo que tenemos que tomar en cuenta, y se nos hizo presente en un proceso de transformaciones internas en un sentido totalmente contrario, ¿verdad? De atender grandes necesidades sociales, de construcción de un Estado que es democrático, un Estado social, que junta la democracia y lo social, que eso es muy importante porque no estoy hablando de socialdemocracia, fue una corriente histórica europea muy peculiar. No, estoy hablando aquí de dos fenómenos que se conjuntan en el gran proceso de transformación que ha vivido México en los últimos 6 años y que representan, digamos, una atención a las grandes necesidades de la sociedad mexicana, a los grandes sectores empobrecidos tremendamente por el neoliberalismo, de forma que este proyecto, que va en un sentido absolutamente contrario, se va a topar con este entorno que además lo había sometido el neoliberalismo en México, sometió al país a estas cadenas productivas, a estos intereses transnacionales. Tenemos un sistema financiero en manos extranjeras, grandes transnacionales peleando por el territorio, las mineras, etcétera, ¿no? Tenemos un país que durante el periodo neoliberal se ensartó en estas grandes corrientes internacionales que son muy complicados porque son intereses muy egoístas, son intereses muy voraces, y eso es lo que está representando la llegada de Trump a Estados Unidos. De tal manera que yo creo que es un entorno pues muy complejo que está permitiendo, fíjate, una cosa bien interesante desde mi perspectiva, poner a prueba un proyecto que tiene esencialmente la mirada en el mercado nacional, en el desarrollo del mercado nacional, y que le dio fortalezas que permite que nuestra dirigente del proceso actual, la presidenta Claudia Sheinbaum, tenga una mirada estratégica, no esté sometida al día a día, al jaloneo de esos intereses, sin tener una fortaleza el país. Yo creo que esto es muy importante tomarlo en cuenta, es decir, que llegamos o enfrentaremos una serie de dificultades de un personaje que actúa de manera muy incorrecta desde el punto de vista político, diplomático, estos chistes que ha estado haciendo que nadie toma como chistes, pero porque expresan su deseo, digamos, de someter tanto a Canadá como a México y aparecer como el que va a construir de la nada, porque no tiene gran cosa que ofrecer, ese es el problema, ¿no? Una gran superpotencia, porque él así lo ha declarado, hacer de nuevo a Estados Unidos grande. Ese es el lema de Trump, que está develando que ya no lo es Estados Unidos, que Estados Unidos está en un entorno mundial muy complicado y que tiene grandes problemas internos, que sabe que puede tener una sorpresa de una crisis financiera, y porque siguen sus burbujas, siguen sus grandes actores en la economía norteamericana, que es interesante voltear a verlos para ver con quién estamos hablando y desde dónde está hablando él también.
Mientras México está teniendo una condición, digo, tenemos muchísimo que construir en este país en cuanto a fortalezas económicas, muchísimo. Sin embargo, tenemos 6 años de una importante estabilidad, de una importante, frente a situaciones como la pandemia, justamente, herramientas para defender la construcción de herramientas en el país para una defensa frente a cualquier, digamos, situación más complicada en el mundo, sin que esto implique que sería fácil ni nada por el estilo. Pero sí nos da una mirada, sí nos da un posicionamiento político que tiene Claudia Sheinbaum, que permite que ella no esté respondiendo de manera irresponsable o de manera impulsiva, sino desde esta fortaleza que le da un país que está unido, que tiene un apoyo extraordinario, que ha pasado batallas de las que ha salido muy bien librada, las batallas internas, las batallas que realizó el presidente López Obrador, creo que también tienen un saldo positivo y no fueron difíciles, y fueron bastante difíciles, quiero decir, con los medios de comunicación, por ejemplo, estas grandes consorcios que son síntesis de intereses económicos muy poderosos. La lucha contra la corrupción, que sabemos muy bien que está vinculada a crimen organizado y a cadenas, también, digamos, de altos intereses económicos. Y creo que esas batallas que había dado el presidente López Obrador fueron bien libradas y que ahora las batallas que le ha tocado a Claudia Sheinbaum, las está librando muy bien. Yo creo que lo está haciendo muy bien. Fue también muy sensata frente a provocaciones y frente a impulsos de este tipo estridente que hizo el Poder Judicial. Se sostuvo en la postura correcta de un proceso que tendría un curso legal de aprobación, esas reformas al Poder Judicial, y supo no caer en esas provocaciones, en una huelga de 3 meses, o paralizando pues, una cosa que es costosísima, ya lo denunciaba uno de los ministros hace unos días, y costosa también en cuanto a pues una justicia paralizada, no es que sea la maravilla, pero es todavía peor que esté absolutamente paralizada como estuvo. En fin, y frente a eso supo mantenerse firme con mirada, es decir, cuando tienes proyecto, tienes mirada más allá del acontecimiento del día al día, del grito que da fulanito o de la provocación que te hace menganita. Creo que eso es lo más importante, que a mí me da mucha satisfacción. Me permite decir que que el país está en muy buenas manos, que eso no es poca cosa, porque hemos vivido décadas anteriores situaciones de dificultades en el mundo y México expuesto a esos vaivenes con dirigentes políticos entregados totalmente a esos intereses transnacionales, a esos gobiernos extranjeros que les decían qué hacer, cómo hacer, etcétera. Y ahora que hemos recuperado esta soberanía, porque ese ha sido el proceso de estos últimos años, recuperación de soberanía nacional, que esta no es solamente declarativa, no es solamente que yo me planto muy bien y digo voy a defender al país, no, que tienes con qué defender al país, que tienes un apoyo popular extraordinario, que eso es una fuerza que se convierte en fuerza material, que hace al país un país que está unido frente a lo que venga, frente a lo que tenga que realizarse, y un gobierno que reacciona sabiéndose seguro, sabiendo que tiene una fuerza propia.
Y esto es lo que representa esa mirada estratégica de Claudia Sheinbaum de decir, yo no voy a estar contestando y entrando en un juego de dimes y diretes y de a ver quién es el que hace el peor chiste, sino con un planteamiento de tenemos que construir una alianza porque somos una región económica que se está construyendo y la vamos a construir en condiciones de igualdad. Ese es el mensaje, es muy claro y no se mueve de ahí. Creo que esa es la mirada larga que está teniendo la presidenta y que tenemos que felicitarnos de que así sea. Gracias, gracias, doctora Elvira Alargué Conche. un poco. No te apures. Este, doctora Elvira Concheiro, esta parte de Claudia Sheinbaum en términos internos frente a la oposición, hemos visto una campaña que se ha intensificado. Incluso publicamos un video de unos 5 o 6 minutos haciendo un recuento de un montón de intervenciones con una campaña intensa contra el gobierno de Claudia Sheinbaum, sean las reformas que se han hecho, los debates que se han armado en la Cámara de Diputados, en Cámara de Senadores, y los medios corporativos que siguen en una intensa campaña para desacreditar a Claudia Sheinbaum. ¿Cuál es, desde su punto de vista, mi querida doctora Concheiro, el balance de las respuestas que está dando a esos sectores de la oposición la presidenta Claudia Sheinbaum? Yo creo que en esto tiene el impulso del gobierno anterior, que es decir, que sí está expresando esa continuidad con cambios, ¿no? En el sentido de que está claro, se perfiló muy claramente a qué intereses respondían estos, esos ataques, estos medios, las maneras en las que opera. Me parece muy importante que siga a lo mejor con otro estilo, con otra manera, pero siga siendo la denuncia de las mentiras, de estos mecanismos que tienen los medios corporativos actuales para desestabilizar políticamente, para presionar por sus propios intereses, etcétera. Y en eso creo que quedó este gobierno muy bien sustentado, digamos. Esa es una batalla que no es que termina, nunca termina esa batalla. Ahí están esos intereses, ahí están esas formas pues sucias de dar un combate político y que sabemos que lo que tiene detrás son grandes intereses económicos que se han denunciado y que ellos no han podido nunca dar respuesta satisfactoria al país de donde esos supuestos periodistas o comunicadores tienen esas cantidades de dinero extraordinarias que no obtiene ningún trabajador honesto de los medios de comunicación, por muy directivo que pudiera ser si fuera el caso. Pero esos intereses que ahí están y que es muy importante que la sociedad mexicana los tenga muy claros, muy a la vista, que no los olvidemos, ¿no? Que lo que está detrás de esos ataques, de esas posiciones desmedidas que viven otro país o quieren generar otro país por sus gritos y todo va a salir mal, todo va a estar muy mal, todo es una no corresponde con la realidad. Y entonces, en la medida en que la gente ya tiene rompimiento con ese discurso, o sabiendo que esos medios tienen esa vocación como una manera de oponerse, ¿no? Ahí hubo un gran triunfo en la batalla ideológica, es decir, que esos medios son medios que su información o la manera en que manejan las cosas y los ataques a la presidenta no son más que la defensa de sus propios intereses. Ya no están representando una realidad o algo que la gente con la que se puede identificar, más que un sector cada vez más minoritario y eso lo están dando cuenta las encuestas. Pero esa batalla se tiene que dar y se tiene que seguir dando de manera muy cabal y creo que Claudia
Sheinbaum tiene un estilo que a mí me parece muy importante, es con trabajo, es con hechos, es con lo que se está haciendo, con los resultados que podamos dar como un gobierno que trabaja para la gente, que continúa con proyectos que han resultado adecuados para el crecimiento del país, para su desarrollo, y al mismo tiempo tratando de hacer pues nuevas alianzas, porque la batalla con el Poder Judicial, que es la otra, este es el poder mediático, digamos, y el poder judicial, que también tiene sus propios intereses, que también están defendiendo privilegios, ese poder, no, toda la batalla está en curso. Se han ganado las partes importantes de que va una reforma. Ahora querrán, y ya lo están anunciando, que fracase la elección. Y el Sí. país tiene que estar muy listo para defender una transformación que es democrática, que es darle la palabra al pueblo de México de qué poder judicial quiere. Eso es muy importante, que puede definirlo a través de una buena elección de jueces y magistrados y defender todo el proceso y asistir masivamente a votar por nuestros jueces y magistrados. Esa es la tarea que el pueblo de México tiene ahora y que no ha terminado con la aprobación de la reforma. Ya están ahí esos medios diciendo que no se puede, que el INE se tiene que revelar, que no puede hacer esa elección, que va a ser un fracaso, que esto, que lo demás allá. Y tenemos que estar muy claros de que todavía está la batalla para que se haga esa elección y esa elección sea lo que tiene que ser, un enorme y extraordinario ejercicio democrático en nuestro país, para conformar un poder que nos hace extraordinariamente falta, un poder honesto, un poder eficaz, un poder que no está defendiendo solo intereses de los grandes ricos, de los grandes consorcios, de los que pagan la justicia, que este país conozca por primera vez, Dios mío, una justicia que no se debe al dinero. Todos lo sabemos, en cada pueblo, en cada casa, sabemos que el que tiene dinero es el que tiene justicia, que aquí los que han pagado esta podredumbre del poder judicial son los más pobres también. Esos son los que están en las cárceles, esos son los que no tienen nunca acceso a la justicia. Entonces, sí tenemos esa gran batalla que dar internamente y creo que lo sabe la presidenta, que decía yo, esta primera parte de la batalla la ha dado con mucha entereza, con mucha convicción, con mucho compromiso, y que eso también es muy importante tenerlo en cuenta en relación con otras cosas. Al mismo tiempo se está en general echando a andar todo un gobierno, ¿verdad? Con todas nuevas, presentando nuevos proyectos, nuevas visiones para todo el sexenio pero ya dando sin tregua desde el primer día que fue electa, que se supo que había sido electa, desde ese primer día está una batalla de estos intereses que quisieran revertir, pues una política, quisieran revertir un rumbo que ha tomado México y que es muy importante defender entre todas y todos. Gracias, Elvira. Sí, tienes toda la razón, como desde el primer minuto que supimos que ella había ganado, cómo reaccionaron a los mercados cambiarios, ¿no? Que eso fue intencional. Sabemos que las monedas son mercancías y hay decisiones de comprar o vender y sabemos cómo reaccionaron inmediatamente y eso tú lo has analizado muy, muy bien, querida Elvira. Qué bueno que ahorita lo recuerdas. Yo quería preguntarte si tú recuerdas en este país alguna respuesta como esta carta que ella le da a
esta respuesta que le da en esta carta a Donald Trump, si tú recuerdas alguna respuesta de que, bueno, en este caso, poniéndose en términos horizontales, ¿no? A cada arancel vendrá otro. Y así sucesivamente, eso me parece, digo, nosotros lo analizamos desde el punto de vista económico con los estudiantes de la UAM Xochimilco y en verdad no encontrábamos otra respuesta similar en otro momento, pero ya ahorita tú nos dirás y que eso me parece que colocó a México en una posición muy, muy importante frente pues a este gran poder de Donald Trump. Y lo otro, y que no olvidemos que está Musk ahí también aliado con él y que eso también le da otra particularidad al nuevo mandato que va a tener Donald Trump a partir del 20 de enero. El hombre con el mayor capital de todo el mundo, pues ahí también respaldándolo y junto a él, y por eso pues era muy, muy importante la respuesta, o fue muy importante la respuesta de la doctora Claudia Sheinbaum. Y lo otro ya a nivel interno, yo justo te iba a preguntar sobre esta otra batalla del Poder Judicial. Escuchamos ayer a muchos legisladoras y legisladores en torno a la discusión ayer todavía del proyecto de presupuesto 2025, repetir una y otra vez que iba a ser imposible, que no iba a alcanzar el recurso para la reforma al Poder Judicial y que entonces iba a ser un fracaso. Y lo mismo que tú estás comentando, que hemos escuchado en otros medios de comunicación, que nadie va a ir a votar. Y entonces la apuesta ahora es esta, ¿no? Sobre esta nueva batalla o que es parte de una misma batalla que ya se viene dando, pero que ahora van a apostar en ese sentido de que va a ser un fracaso y que nadie va a ir a votar y que entonces están perfilando eso ya desde algunos medios de comunicación. ¿Qué decir y cómo enfrentarla, querida Elvira? Mira, en relación con lo primero que decías, creo que no hay efectivamente antecedente, que no hay antecedente. Bueno, quizá en su momento las amenazas que le hicieron al presidente Lázaro Cárdenas, las grandes compañías y el gobierno norteamericano cuando la nacionalización del petróleo, pero rápidamente se estableció una negociación en buenos términos y no hubo mayor, hasta donde yo he estudiado el tema, que tampoco lo he hecho muy a fondo, pero eh, creo que, que el tener ahorita esta fortaleza interna, el saber, porque aquí se generaron procesos que ahí están. Es decir, es una economía, la norteamericana, que también depende de dónde vino a instalar sus empresas, de dónde se suministran las que tiene en territorio norteamericano, los intercambios ya de mercancías que se requieren para distintos procesos, en fin, que esa integración no es un problema de que quiera o no quiera Trump que exista. Ahí está. Es decir, es una economía integrada mundialmente y con China y con la India y con Europa, en fin, están integrados los procesos. Eso fue el desarrollo capitalista de los últimos medio siglo. De tal manera que, digo, ya venía, es su historia. Este es un sistema mundial. El capitalismo se generó así, con conquistas de territorios, con disputa por las mercancías, por los suministros, con los energéticos. Esta es la historia del sistema que existe a nivel mundial. Entonces, eh, eso lo sabemos y ahora, durante el neoliberalismo, esto se acrecentó, esto se ajustó de alguna manera que Estados Unidos quedó mucho más expuesto al desmontar grandes industrias en territorio norteamericano y deslocalizarlo, como decían, ¿no? Ponerlo en otros lugares del planeta, entre otras cosas, incluso para eludir contaminación, para eludir impuestos, para muchas cosas que beneficiaron a esas empresas. Ahora, yo quisiera también hacer un señalamiento en relación con esto. Efectivamente, está diseñando Trump un gobierno allegándose a un sector muy importante de grandes empresarios transnacionales y norteamericanos, ¿no?
No es toda la clase, no es toda, pero está representando a un sector que es muy agresivo en el campo económico mundial, son los grandes inversores. En el mundo lo que ocurre es que tenemos una enorme cantidad de recursos que se genera. Tenemos una capacidad hoy, la humanidad, de generar una riqueza extraordinaria que está en unas cuantas manos. Hay mucha liquidez, mucho dinero circulando. Y aquí hay grandes inversores que están viendo dónde. Entonces, en este momento es a lo que quiere jugar la economía norteamericana, hacer los grandes los que definen en dónde se puede producir o no y qué, y con estos recursos, por eso ayer se hace de este grupo de empresarios inversionistas, como para volver a tomar las riendas a nivel mundial, frente a una potencia que tiene centralizado una enorme cantidad de recursos que en buena medida Estados Unidos le debe, que es China, ¿no? Y que no tiene el problema de esa enorme dispersión individualizada como en los Musk o en los empresarios que hay en el mundo, por el lado norteamericano. Entonces, vamos a ver estas tensiones, es parte del desarrollo de una economía muy anárquica y al mismo tiempo, pues que se dirige mucho hacia estas partes de mayor concentración, de mayor, que esos recursos que están en el mundo queden en unas cuantas manos. Este es un proyecto que ya no puede continuar, que eso es lo que tenemos que tener claro y que entonces tiene muchas contradicciones. Entonces no es lineal. Vamos a ver contradicciones. Habrá otros sectores que no están incluidos en esto que puede encabezar Musk, entre otros empresarios, y que disputarán y que tienen alianzas con China, porque pues un buen tiempo ahí estuvo parte de la deslocalización norteamericana, de la industria norteamericana, estuvo en China porque le dieron condiciones extraordinarias en los años 90 y los primeros décadas de este siglo. Entonces, bueno, hay ahí contradicciones como para que no pensemos que ya está todo diseñado, todo tiene un rumbo. Estados Unidos tiene muchas dificultades y se va a presentar entonces de manera contradictoria. Creo, y vuelvo a insistir en eso, que es importantísima esa mirada de largo plazo que está teniendo el proyecto de Claudia en este gobierno, y que eso le permite a ella no perder piso y tener muy claras pues en primer lugar, la defensa de los intereses de como país en México, pero después ya vamos a ver la negociación en el Tratado de Libre Comercio, las cosas más puntuales, en donde estos distintos intereses se ponen en debate, ¿no? Y bueno, Bien, yo ya decía sobre lo que viene, la batalla que tenemos interna, que es por reformar, llevar a la práctica esta reforma al Poder Judicial, sí va a depender muchísimo, pues de la habilidad que tengan las fuerzas políticas que promueven esta transformación y que después el pueblo de México se ponga muy listo. Lo van a querer presentar como algo que no podemos, que es muy complicado, que es a mucha gente, que tal, pero va a haber un proceso muy largo de selección, ¿no? Ahorita está pues todas las candidaturas, entonces están ahí los miles de propuestas. Esa fue una buena respuesta que podían haber apostado a que no se inscribieran suficientes candidatos o candidatas, tenemos de sobra, podemos hacer una primera selección, se va a hacer una primera selección entre los distintos poderes para ver la gente que tiene las condiciones, los requisitos, porque no es que cualquiera, ¿verdad? Hay requisitos para cada cosa muy bien establecidos y después, pues habrá una tómbola de entre los que están
Y de esa tómbola todavía viene la elección. O sea que ya tenemos ahí un universo mucho más depurado, ¿no? Que la ciudadanía tendrá que estar después muy atenta a qué están proponiendo, qué carácter tienen, qué perfil tiene cada uno de las candidatas o candidatos a los cargos del Poder Judicial. Creo que va a ser un ejercicio interesantísimo. Yo apuesto a que el pueblo de México ha estado muy atento, ha sabido que esta batalla se está dando y que fue una batalla por darle un poder a la ciudadanía, restituir esa soberanía popular para definir al Poder Judicial. Y eso yo creo que tenemos que seguirlo diciendo, lo tenemos que seguir trabajando entre nuestros vecinos, amigos, conciudadanos, todos, de que no, hemos vuelto a tener la soberanía de definir al Poder Judicial, que no la teníamos, no la teníamos, estaba centrado en el presidente, que era el que nombraba o proponía y luego le ratificaban, y que los jueces estaban totalmente separados de nuestro universo, de nuestro mundo, y lo volvemos a traer a este mundo, al nuestro, al de la ciudadanía, al de la democracia, y eso es importante.